Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de la libreta de Irma? Aquí en Café y Noticias de Sin embargo al aire. Yo saludo con muchísimo gusto a Romina Gándara, a Dani Barragán, que son las titulares de este espacio. Hoy me acompaña una escritora, editora que admiro muchísimo, Socorro Venegas, quien además es la directora de Libros UNAM, pero hoy vamos a hablar de su más reciente libro que se llama Ceniza Roja. Bienvenida, ¿cómo estás, Socorro, primero? Muy bien, querida Irma, siempre es una alegría conversar contigo. No, pues lo mismo digo, aunque la verdad es que el motivo de este libro, bueno, tenerlo en las manos es una alegría, ver lo hermoso que es con estas ilustraciones de Gabriel Pacheco también es una alegría, pero qué duro el tema del duelo. ¿Cómo fue que decides que estas palabras que tú fuiste escribiendo como un diario se transformaran en algo literario? Bueno, el punto de partida no fue nunca la intención de hacer un libro, ¿no? Tampoco estaba yo pensando en escribir propiamente, no estaba queriendo hacer literatura, estaba sobreviviendo y eso es lo que hacía cuando arrastraba la pluma, cuando comenzaba a hablar del duelo por el que yo estaba atravesando. En realidad, estaba tratando de asomarme a la superficie del mundo porque estaba completamente hundida. Entonces, es un libro difícil desde esa perspectiva, es un libro que es un recorrido, digamos, ¿no? Por una experiencia absolutamente infernal, pero también, y esto es lo que a mí me sorprendió al releer ese diario después de muchos años, también había una belleza muy extraña, ¿no? Una belleza como que, de alguien que está como recuperando el sentido de la vista, el sentido del tacto, que empieza a reconocer otra vez su lugar en el mundo, que se empieza a reconocer en el mundo. Y entonces eh, yo en algún momento había eh, transcrito el diario, lo capturé, lo que había escrito en ese cuaderno y y eso me pareció pues como una acción muy especial que además no quedó resguardada en mi memoria, ¿no? No sé por qué lo hice y me atreví a mostrarle a Juan Casamayor, el editor, mi editor en Páginas de Espuma, le mostré el borrador, le mostré lo que tenía y le dije, mira, en algún momento, al parecer, yo sentí que podía ser un libro esto y le pregunté el qué opinaba y él leyó el texto y me dijo que él pensaba que ahí había un libro y quiso proponerme que lo publicáramos en su colección de libros ilustrados. Me preguntó también quién podría hacer algo así, quién podría ilustrar el libro y yo pues pensé de inmediato en Gabriel Pacheco por el trabajo que conozco, he sido su editora, pues para mí era un sueño pensar que este libro pudiéramos hacerlo él y yo juntos, y la maravilla es que respondió que sí, y bueno, pues allí fue, digamos que así comenzó todo el proceso para que ese diario se convirtiera en un libro y sobre todo en un libro que a mí me importa mucho que no se piense que es únicamente el testimonio del paso por una oscuridad muy profunda. Eso es también ceniza roja, pero hay esta luminosidad, esta belleza extraña a la que me refería, ¿no? Eso también es. ¿Cuáles fueron tus inspiraciones si es que en un momento como ese hay inspiraciones? Hay muchos textos, hay textos que tienen que ver con los muertos, con el regreso de los muertos, con el cómo los muertos nunca se van completamente. Lo que aquí es muy interesante para mí es que lo que me movía, la fuerza, digamos, que me llevaba a escribir, tenía que ver más con mi lectura de lo que estaba viviendo, no tanto con la lectura de otros textos. Leía muy poco, me costaba mucho trabajo concentrarme, entonces leía cuando podía poesía,
pero es algo que ya hacía desde antes, ¿no? O sea, he sido una lectora ávida siempre de poesía, y, y la impronta más bien que iba quedando en ese cuaderno tenía que ver con emociones muy inmediatas, ¿no? Con un reclamo amoroso, ¿no? Es un libro de donde se da cuenta de la pérdida de la pareja y como tú dices, cómo no terminan de irse, ¿no? Pero eso, comprender eso, pues es el proceso de los días que voy contando en ese diario, y cómo también comprender la ausencia desde una vitalidad que se va recuperando poco a poco, pues es el camino que le toca a los sobrevivientes, ¿no? Cómo vuelves a aceptar que entre la luz en las pupilas dilatadas, que eso es algo que quise dejar de mi lectura de Joan Didion, de este libro maravilloso del año del pensamiento mágico, pero que es un libro que a mí no me pudo acompañar porque el libro no existía cuando yo escribía estas páginas y cuando yo atravesaba por esta experiencia. Entonces, pero la imagen es esa. Joan Didion dice que la gente que ha perdido a alguien amado, de pronto es como si las pupilas se les dilataran y no pudiera entrar nada, no puede entrar, en realidad no puede entrar nada en la vida de alguien que está tan dolido, ¿no? Que está un poco como las cenizas, ¿no? de los muertos, los sobrevivientes también sufren una especie de dispersión. Entonces, eso señala los pasos que poco a poco se pueden ir dando, ¿no? Como de nuevo cristalizarse, de nuevo volver a ser individuos. Cuando pierdes a alguien muy amado, es como perder parte de ti mismo, una especie de amputación emocional, psíquica, pues, que genera todo el dolor que se puede ver en este diario y que muchos conocen, y muchos sobre todo que hemos atravesado por estos días tan difíciles, tantos duelos, tantas pérdidas, y además pérdidas en donde muchos no pudieron despedirse, que es el caso también del testimonio que yo estoy compartiendo en Ceniza Roja. No poder despedirte abre unas compuertas allí para el dolor que son, pues, especialmente difíciles, ¿no? ¿Qué tanto reconoces en esta voz narrativa, Socorro, de las voces narrativas de La memoria donde ardía o de Vestido de novia? Sobrevivir es un tema importante en mi escritura, no solo desde el ángulo de la muerte, ¿no? Sino de distintos procesos y ausencias que cotidianamente enfrentamos. Pienso, por ejemplo, en maternidades muy complejas que dejan a las mujeres en duelo después de parir, ese dolor terrible que no se explican, ¿no? Y que se vive como un duelo. En fin, es un territorio, pues, que me ha atraído mucho para escribir. Y quizá que la imagen que yo más recuperaría es la de las muñecas rusas, ¿no? Yo he estado escribiendo sobre la pérdida y sobre el duelo, y he ido trabajando en distintos libros, distintos textos, y llegamos como a la nuez, ¿no? Es como el epicentro de mi escritura con respecto al duelo. Y Ceniza Roja es además un libro que está desnudo de ficción, tiene esa particularidad, no hay allí construcción de personajes, no hay personajes, ¿no? Eso es testimonio, es elegía, es también, hasta a veces tiene un tono epistolar porque hay una especie de correspondencia que se dirige a quien ha partido, ¿no? Esa especie de correspondencia o de cartas al aire, ¿no? Porque a dónde envías tú la carta para alguien que ha muerto, cómo modulas
esa voz cuando quieres hablar, cuando quieres interpelar al que ha partido, en fin. Es todo esto y no es ficción, ¿no? Entonces, es por eso un libro para mí muy especial, es un libro que me emociona mucho poner en manos de lectoras, de lectores, porque mi esperanza es que pueda acompañar también, ¿no? Yo justo por eso dedico el libro a quienes saben lo que es la pérdida, a quienes han sentido que la luz que la misma luz los puede dañar, ¿no? Por eso esta idea de las pupilas dilatadas, nada puede entrar en ti porque todo te puede lastimar, ¿no? Es un, pues un proceso, un episodio muy particular en la vida de quienes se quedan. Cómo la escritura de la voz narrativa va construyendo un universo a partir del dolor y las partes luminosas. A mí me interesa muchísimo esto porque tú lo mencionaste desde un principio, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, no veo en lo que estoy contando acá en el diario propiamente un encuentro amoroso, sino más una curiosidad, una necesidad de probarse, ¿no? De salir al mundo a ver de qué se es todavía capaz, ¿no? Como decir, después de lo que me ha pasado, después de que he perdido a mi pareja, a mi compañero, ¿de qué soy capaz todavía? ¿Podré sentir algo todavía? ¿Podré sentirme viva aún? Y ese es el sentido y el significado de este episodio donde se cuenta, ¿no? Hay como mucha, como una expectativa y una especie de autovigilancia, ¿no? De estar, una mirada muy ávida, buscando en sí misma qué posibilidades vitales todavía quedan, ¿no? Porque esa es una de las, me parece que es una de las inseguridades que te deja la muerte de alguien muy cercano, ¿no? ¿Qué más se llevó? Se llevó todo de mí, se llevó de verdad todo. ¿Qué es ese todo, no? Y si algo allí puede renacer, si algo allí puede recomponerse, reconstruirse. Entonces, hay, sobre todo, el diario es esta búsqueda, es esta mirada que además tornaba muy agotadores los días, ¿no? Porque era buscar, era pensar, era volver mucho al pasado, ¿no? O sea, una vida en pareja te proyecta hacia adelante, hacia el futuro, hay expectativas. Y lo que pasa con la muerte en este libro es que ya la mirada solo puede ir en retrospectiva, ¿no? Ir hacia atrás, hacia lo que pasó, y eso es muy agotador, ¿no? Estar repasando, pensar lo que se pudo haber hecho, lo que se pudo haber dicho, lo que pudo cambiar, lo que debió ser diferente. Hay también, por supuesto, la culpa del sobreviviente, ¿no? Y todo lo inexpresable dentro de esa emoción. Y luego, ya con respecto a tu otra pregunta, en el proceso editorial, la verdad es que trabajamos poco, que se editó poco, porque queríamos sobre todo preservar el corazón de la experiencia. A mí de pronto, al releer, me incomodaba un poco encontrar ciertos momentos de autocompasión, porque mira cómo estamos entrenados por nuestra sociedad para despreciar y repeler, incluso para sentir repugnancia por el dolor, por quien se duele públicamente, ¿no? O sea, es como tu dolor lo tienes que esconder, por eso además se llaman días de guardar, los días de luto, como que te tienes que lamer las heridas ahí donde nadie te vea. Y los perros lo hacen en público, los perros se lamen las heridas, los animales se lamen las heridas allí donde necesitan hacerlo, en el momento en que necesiten hacerlo. Y yo le decía a mi editor, mira, en esto, en el dolor, en este tipo de dolor, no hay mamíferos superiores, ¿no? Entonces, decidí preservar también eso, ¿no? Esos momentos de profunda caída, de los momentos de mayor angustia también, porque lo curioso es que también permiten después
que el paso de la luz sea más expansivo, ¿no? Yo te agradezco mucho esta entrevista, Socorro Venegas. Encantada de conversar contigo siempre, Irma, y de compartir este libro, que como bien dices, también es de Gabriel Pacheco, es extraordinario ilustrador, que encontró muy bien cómo interpretar la pérdida, ¿no? Es una belleza. Pues te agradezco mucho, Socorro Venegas. Gracias a todos los que nos vieron y hasta la próxima. Chao.